Lo primero que tenemos que pensar nosotros cuando yo tengo un ejercicio es tratar de ver el lado que me conviene convertir. En este caso no hay mucho que pensar. Aquí yo tengo dos miembros, aquí no puedo hacer nada. Por lo tanto tendría que transformar este lado de acá. Ahora, nosotros siempre tenemos que tratar de trabajar con senos y cosenos. Por lo tanto, la cosecante de x y la cotangente de x tendría que transformarlo a senos y cosenos. A ver si han estudiado. La cosecante de x, ¿en qué puedo convertirlo? Si quiero convertirlo a senos y cosenos. ¿A qué es igual la cosecante? Es la función inversa de quién, la cosecante. Eso es la función inversa del seno. Por lo tanto, la cosecante, según lo que hemos hecho, va a ser igual a 1 sobre seno. Entonces, ¿no? A 1 sobre sen de x. Esa es igual a la cosecante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ir abajo. Me fijo, la raya principal de fracción es muy importante. ¿Y cómo identificar? La raya principal de fracción siempre está a la altura del signo igual. Eso nos va a determinar cuál fracción está completa y cuál fracción está incompleta. ¿Ya? Entonces en la parte de abajo tengo cotangente. ¿A qué es igual a cotangente en senos y cosenos? Eso es igual al coseno de x. Entonces sobre sen de x. Y ya transforme todo esto, ¿no? Esto es igual a, dice, a la secante de x. Listo. Aquí yo tengo una suma de, una división de fracciones. Por lo tanto, yo voy a recordar que cuando tengo una división de fracciones, se multiplican los extremos con los extremos, sentido, y los medios con los medios. Eso es lo que tengo que recordar, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, hago la multiplicación. Sen de x por 1 para mí va a ser igual a sen de x. Raya principal de fracción, entonces, y voy a ver qué me queda en la parte de abajo. En la parte de abajo, la multiplicación es sen por coseno de x. Entonces, sen de x por coseno de x. Esto es igual, dice, a la secante de x. Aquí voy a empezar a simplificar. Yo veo que el sen se va a ir. En la parte de arriba entonces me queda el 1. Y la raya principal de fracción va a ser así. Y abajo me queda solamente el coseno de x. Entonces el coseno de x es igual a secante de x. Ahora yo me acuerdo que la secante de x es la función inversa del coseno. Por lo tanto, 1 sobre coseno para mí va a ser igual a secante de x igual a secante de x. Como obtuve la igualdad, entonces ya está demostrada para mí la identidad trigonométrica. Por lo tanto, puedo afirmar que está correctamente realizado. A ver, ¿cuál me dices? Es elemental, pues. Ya, a ver, vamos un poquito a recordar ya lo que hicimos en la anterior clase. Mira, dentro del ciclo trigonométrico, si ustedes recuerdan, se forma para mí un triángulo rectángulo dentro del ciclo trigonométrico. Ahora, si vos recuerdas los conceptos que hemos hecho, hemos dicho que el cateto opuesto, vale decir, aquí está para mí mi ángulo, por ejemplo. El cateto opuesto, el que está frente al ángulo, que es para mí esto, para mí en el ciclo trigonométrico representa al sen de x, porque según su concepto es el segmento vertical, ¿verdad? Y el cateto adyacente, que es el que está al ladito del ángulo, para mí representa el coseno, también cumpliendo su concepto que es el segmento horizontal. Ahora, si yo tengo este conocimiento y yo sé que la tangente para mí es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, si yo reemplazo todo esto, tengo el cateto opuesto, para mí significa que es el sen, y el coseno el adyacente para mí es el coseno de x. De ahí la tangente es igual a sen sobre coseno. Ahora la cotangente para mí es la función inversa de la tangente.
Entonces el coseno para mí va a ser como numerador y el sen va a ser como denominador. De ahí estamos sacando estos conceptos importantes, ¿no? Número 3. La tangente de x, raya principal de fracción, es importante siempre esto, ¿ya? Dice que sobre el sen de x, sobre el sen de x va a ser igual, dice, a secante de x. Va a ser igual a secante de x. Aquí tengo ya. Entonces voy a transformar nuevamente este miembro a senos y cosenos. Hemos visto hace un momento que la tangente va a ser igual a sen de x sobre coseno de x. Ahora, ¿por qué es importante la raya de fracción, la raya principal de fracción? Por esto. Porque esto va a determinar, aquí no tengo nada que hacer, qué fracción está incompleta. ¿No? Por ejemplo, si yo me fijo la raya principal de fracción, yo puedo asumir que la fracción de arriba está completa porque tiene su numerador y tiene su denominador. Mientras que abajo de la raya principal de fracción, yo veo que aquí la fracción está incompleta. Por lo tanto, voy a asumir que aquí está como denominador un 1. Para eso me sirve a mí la raya principal de fracción. Porque si lo mezclan ustedes eso, no saben cuál está incompleto, van a poder multiplicar mal en algún momento. Aquí tengo una división de fracciones, por lo tanto también hago lo mismo. Voy a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Entonces 1 por sen de x para mí va a ser sen de x. Y sen por coseno va a ser sen coseno, ¿no? Entonces aquí va a ser sen de x por coseno de x. Aquí lo mismo, vamos a tener que simplificar. Entonces va a ser sen con sen se va a ir y me va a quedar en arriba un 1 y en la parte de abajo un coseno de x. Entonces aquí es secante de x. Ahora, si yo recuerdo o veo mi cuaderno, mis apuntes, la secante es la función inversa del coseno. Por lo tanto, 1 sobre coseno para mí va a ser secante, ¿no? Secante de x es igual a secante de x. Y ya obtuve la igualdad, por lo tanto puedo decir que esta ecuación o esta fórmula está correctamente realizada. Vamos con la 4 entonces, ¿ya? Tengo otro problema aquí. Me dice que la cosecante cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x sobre 1 menos 2 coseno cuadrado de x más coseno cuarta de x. Ahí yo tengo ese problemita, ¿ya? Aquí está un poco ya más complicado. Vamos a tener que usar muchos más conocimientos, ¿no? De álgebra. Entonces en esta parte no tengo nada que convertir en un solo término. Me voy a ir a este otro término que está aquí. En esta parte de aquí, entonces, miren, aquí yo tengo un trinomio en la parte de abajo. Y yo lo primero que tengo que pensar cuando tengo expresiones largas es que se puede aplicar bien factorización o bien productos notables. No es lo que tengo que pensar. ¿Qué puedo hacer aquí en la parte de abajo? ¿Alguien se conoce esa expresión? A ver, aquí vamos a hacer ya un pequeño recordatorio. Cuando nosotros en tercero, no sé en qué curso también debe llevar esto, yo tenía una reglita que decía lo siguiente. Yo tenía a más b al cuadrado. Aquí hay una regla que decía el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda y más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Se acuerdan en ese caso? Era el cuadrado de la suma o diferencia de dos cantidades. Si era menos, lo mismo, solamente he declarado más, menos y más.
Eso era para mí productos notables. Y la factorización era regresar de esto a encontrar los factores que se multiplicaban. Por eso es factorización. Aquí yo tengo lo mismo, miren, ustedes se dan cuenta. Entonces vamos a hacer aquí un cálculo auxiliar para que se den cuenta que estoy haciendo, ¿ya? Aquí yo tengo 1 menos 2 coseno cuadrado de x y más coseno cuarta de x. ¿Qué me decía la regla de factorización? ¿Cómo poder reconocer? Me decía que el primero y el último tienen raíces cuadradas exactas. Si me fijo, tiene raíz cuadrada exacta. Si imaginariamente yo lo coloco aquí una raíz cuadrada al primer término y también al último término, voy a asumir que tiene raíces cuadradas exactas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 1 para mí es igual a 1. Y raíz cuadrada de coseno cuarta de x, ¿cuánto será? Eso. No se olviden que el exponente se divide entre el índice de la raíz. Por lo tanto, aquí va a ser coseno cuadrado de x. Ahora, ¿cómo comprobar? A mí me decían que, como aquí el doble producto, yo tengo que multiplicar por 2 estas cantidades. 2 por 1, 2, y 2 por coseno cuadrado de x es 2 coseno cuadrado de x. Y esto me tenía que salir la segunda cantidad. Así se comprobaba. Una vez comprobado esto, ¿cómo se anotaba el resultado? Se anotaba las raíces que hemos encontrado, que es 1 y coseno cuadrado de x. Se colocaba el signo del segundo término, o si era intercalado, pues menos. Y no me olvidaba del cuadrado. Y ese era para mí el resultado de esa expresión. Esto no debería estar explicando, no se supone que sabe. Entonces, de todo este trinomio, el resultado es este. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería cosecante cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Y en la parte de abajo vamos a anotar el resultado de esa factorización que hemos hecho. Y sería entonces 1 menos coseno cuadrado de x y todo esto al cuadrado. Simplificando, yo me fijo que son iguales. Entonces todo esto se va con uno de estos. Aquí hay un cuadrado, por lo tanto hay 2 de esos, ¿verdad? ¿Qué me quedaría como resultado? Aquí me quedaría la cosecante cuadrado de x es igual. Aquí arriba me queda un 1. Y en la parte de abajo me va a quedar la siguiente expresión. Me queda 1 menos coseno cuadrado de x. Tengo que llegar a cosecante cuadrado de x y aquí tengo 1 menos coseno cuadrado de x. Si os recuerdo un poquito las relaciones pitagóricas, cuando veo cuadrados tengo que recordar si son 2 términos. Tendría que recordar un poquito si se trata de una relación pitagórica. A ver, vamos a ver. Para mí, sen cuadrado de x más coseno cuadrado de x, según la relación pitagórica, es igual a 1. ¿Verdad? Ahora, ¿qué haría si yo voy a despejar? A ver, yo quiero encontrar solamente el sen cuadrado de x. Entonces, aquí me queda un 1. Este que está con más va a pasar con menos. Entonces de aquí estoy sacando una identidad trigonométrica. Entonces puedo decir lo siguiente, que cosecante cuadrado de x es igual a 1 sobre ¿qué? Hemos visto entonces, según este despeje, que 1 menos coseno cuadrado de x, 1 menos coseno cuadrado de x es igual a sen cuadrado de x es igual a sen cuadrado de x. Entonces ya tengo el ejercicio resuelto. Yo sé que la función inversa del seno es la cosecante. Por lo tanto, 1 sobre sen cuadrado de x seguramente va a ser cosecante cuadrado de x. Ya tengo yo el resultado de esta identidad trigonal. En la anterior clase explicamos un poquito de esto, ¿no? A ver, vamos a ver nuevamente ya. Pero no están estudiando, me parece, ¿no? Aquí yo tengo igual círculo trigonométrico y se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Lo mismo que hace rato. Yo tengo un ángulo cualquiera, alfa. El que está al frente para mí es el cateto opuesto, pero en el ciclo trigonométrico representa el sen de x. El cateto adyacente al ángulo alfa para mí está representado por el coseno de x. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, si estamos dentro del ciclo trigonométrico, recordemos que el radio del ciclo trigonométrico es igual a 1. Por lo tanto, para mí la hipotenusa vale 1. Ahora, si yo recuerdo el teorema de Pitágoras, me decía que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Esa fórmula lo usaron mucho ustedes, ¿verdad? Entonces yo reemplazo esta fórmula, veo que la hipotenusa para mí ¿cuánto vale? Vale 1. 1 al cuadrado es 1 nomás. ¿Cuánto vale para mí uno de los catetos? Supongamos que esto es A para mí. Entonces para mí va a ser sen cuadrado de x, porque está al cuadrado. Y ese para mí el cateto B está representado por el coseno. Entonces coseno cuadrado. De aquí saco yo la relación pitagórica. El sen cuadrado de x más el coseno cuadrado de x va a ser igual a 1. Ahora, como a mí se me presentó este término 1 menos coseno cuadrado de x, yo puedo intuir que este ha pasado a restar. Por lo tanto, sen cuadrado de x va a ser igual a ¿qué? A 1. Está con más, pasa con menos. Por eso estoy afirmando que 1 menos coseno cuadrado de x es igual a sen cuadrado de x. Por lo tanto, estoy reemplazando 1 menos coseno cuadrado de x. ¿A qué vale? A sen cuadrado de x por la relación pitagórica. Me dice que 1 sobre 2 coseno cuadrado de x menos 1 va a ser igual a 1 más tangente cuadrado de x sobre 2 menos secante cuadrado de x. Entonces vamos a hacer esta operación. Ahí. Ahora yo tengo que escoger, les digo, el lado que no está en senos y cosenos por lo general. De ahí me convendría empezar. Entonces esta parte lo voy a dejar tal como está y voy a empezar a transformar este de acá, ¿ya? Entonces voy a empezar a transformarlo a senos y cosenos. Vamos a hacer entonces eso. 1, entonces 1 nomás, no pasa nada. Más, ahora aquí la tangente lo voy a convertir a senos y cosenos. La tangente de senos y cosenos es igual a seno de x sobre seno de x. Como la tangente está al cuadrado, entonces sería sen cuadrado y coseno cuadrado. No me olvido de esa parte, ¿ya? Raya principal de fracción, entonces, para seguir aquí abajo. Aquí abajo tengo el 2, no hay nada que hacer, menos. Ahora la secante cuadrado de x. La secante sabemos que es la función inversa del coseno. Por lo tanto, la secante cuadrado de x va a ser a 1 sobre coseno cuadrado de x. Sigo resolviendo. Aquí en la parte de arriba se presentó una suma de fracciones. Por lo tanto, busco el común denominador. En este caso, al ser uno solo, es para mí coseno cuadrado de x. Aquí no hay un denominador, suponemos que hay un 1, ¿verdad? Y hacemos la operación tradicional. Coseno cuadrado de x entre 1 a coseno cuadrado de x por 1 va a ser igual a coseno cuadrado de x. Más. Aquí coseno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x es igual a 1. 1 por sen cuadrado de x va a ser sen cuadrado de x. Raya principal de fracción. Y en la parte de abajo lo mismo, tengo una resta de fracciones. El común también sigue siendo el coseno cuadrado de x. Pues lo mismo aquí, ¿no? Como no tiene denominador, supongo que hay un 1. Y empiezo a hacer las operaciones.
Entonces, coseno cuadrado de x entre 1 a la misma cantidad por 2 va a ser igual 2 coseno cuadrado de x. Menos. Coseno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x es igual a 1. Y 1 por 1 es igual para mí 1. Aquí tengo entonces una división de fracciones. Voy a hacer extremos con extremos y medios con medios, ¿no? O también puedo simplificar los intercalados también, como ustedes quieran. ¿Ya? Pero lo haré por partes para que me entiendan. Coseno cuadrado de x por toda esta cantidad va a ser igual a coseno cuadrado de x. Entonces, por coseno cuadrado de x más en cuadrado de x. Y en la parte de abajo, lo mismo, ¿no? Vamos a hacer entonces la multiplicación. Coseno cuadrado por todo esto va a ser igual entonces a coseno cuadrado de x por 2 coseno cuadrado de x menos 1. Y aquí se simplificaba, ¿no? Entonces aquí puedo simplificar las cantidades. Lo mismo que aquí. Yo podía haber hecho esto directamente y me copiaba lo que me quedaba. Pues, ¿qué me queda aquí? Me queda coseno cuadrado de x más sen cuadrado de x. Y en la parte de abajo me queda toda esta cantidad. Me queda 2 coseno cuadrado de x menos 1. Finalmente, ¿a qué es igual el coseno cuadrado de x más sen cuadrado de x? Hace un momento expliqué eso. Ciclo trigonométrico, para mí esto es el 1, esto es para mí el sen de x, esto es para mí el coseno de x. La relación pitagórica entonces va a ser igual a sen cuadrado de x más coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 por la relación pitagórica. Rato hemos dicho esto, importante. Entonces, coseno cuadrado de x más sen cuadrado de x o sen cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1 por la relación pitagórica. Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría aquí 1 en la parte de arriba y abajo me quedaría 2 coseno cuadrado de x menos 1. Que si bajamos esto, va a ser la misma cantidad. 2 coseno cuadrado de x menos 1. Entonces ya hemos comprobado nuevamente la igualdad. Por lo tanto, asumimos que está correcta la elaboración de esta identidad, ¿no? El número 7, ¿qué dice? El problema. Dice 1 más sen de x. A ver, ustedes me van a ayudar a hacer esto ya. Yo voy a solamente escribir 1 más sen de x sobre 1 menos sen de x es igual a 1 sobre secante de x menos tangente de x. Todo esto está elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer esto. Principal de fracción. Así sería el problema. Entonces la primera pauta es observar, ¿no? ¿Cuál de los miembros tengo que convertir o cuál me conviene convertir? Todo esto ya está en senos. No tengo nada que hacer acá. Aquí tienen que trabajar para convertirlos a senos y cosenos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Aquí 1, no tengo nada que hacer. La secante, ¿en qué lo puedo transformar? Recordemos que tenemos que trabajar en senos y cosenos. La secante de x es la inversa del coseno, entonces 1 sobre coseno de x. Aquí es menos, entonces menos. La tangente aquí es igual en senos y cosenos. Es a seno sobre eso, seno sobre coseno de x. Esto para mí es entonces
la conversión de la tangente. Todo esto, no me olvido que está elevado al cuadrado. Ya no puedo obviar eso. Continuamos entonces con esto. Entonces la parte de arriba sigue siendo para mí 1 nomás, no cambia nada. Aquí yo tengo una resta de fracciones, pero como tengo el mismo denominador, directamente puedo efectuar la resta. Sería 1 menos sen de x, y anoto el mismo denominador que para mí es coseno de x. Los conocimientos básicos de aritmética, ¿no? Aquí yo tengo entonces área principal de fracciones y sigue siendo esto elevado al cuadrado. Ya, ahora aquí, ¿qué más puedo hacer? Esa potencia me está estorbando mucho, ¿no? Para llegar al final. Yo puedo recordar un poquito de potenciación y puedo decir lo siguiente. Si yo tengo una fracción a sobre b que está elevado a una potencia, esa potencia se puede distribuir al numerador y también al denominador. O a todos, ¿verdad? En este caso. A ver, ¿qué pasa si yo hago eso? Primeramente distribuyo al 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1, no le afecta en nada. Luego sigo distribuyendo. Sería esa parte de aquí. Entonces sería 1 menos sen de x sería al cuadrado. Y en la parte de abajo también le correspondería su cuadrado. Esto es lo que estoy aplicando. A partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Ideas. Aquí tengo una división de fracciones, ¿verdad? Puedo hacer extremos con extremos. Aquí está la raya principal de fracción. El de abajo está completo, numerador y denominador. Y en la parte de arriba está incompleto, por lo tanto aquí supongo que hay un 1. Y aquí va a ser medios con medios. Si yo hago esa división, voy a tener que coseno cuadrado de x por 1 va a ser igual a coseno cuadrado de x. Raya principal de fracción. Y en la parte de los medios tengo toda esta cantidad por 1. Va a darme la misma cantidad. 1 menos sen de x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tengo que llegar a senos. Aquí tengo un cosenos. ¿Cómo lo puedo convertir esto yo a sens? Relación pitagórica nuevamente. Aquí es igual al coseno cuadrado de x, lo hicimos hace un momento. El coseno cuadrado de x, según la relación pitagórica, es 1 menos sen cuadrado de x. ¿No? Ahora, para los que no saben cómo, por qué, recordemos que el sen cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1, relación pitagórica. Yo despejo el coseno, entonces coseno cuadrado de x va a ser igual a ¿qué? A 1, está con positivo, pasa con negativo. De ahí que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos sen cuadrado de x. Y he llegado casi al final, ¿no? Porque ya tengo los senos y senos. Entonces aquí yo tengo 1 menos sen cuadrado de x elevado al cuadrado. Cuidado que me estén simplificando aquí, no son iguales. Este es cuadrado y esto solamente es sen, ¿no? Entonces no van a simplificar directamente. Aquí voy a aplicar yo un caso de factorización. Tengo un binomio, tengo una diferencia y tengo cuadrados. Entonces voy a aplicar diferencia de cuadrados. Aquí entonces, ¿quién recuerda cómo se hacen diferencias de cuadrados? Es un caso de factorización para binomios, ¿no? Se descompone en dos paréntesis. Para hacer la factorización. Saco la raíz cuadrada del primer término, que en este caso raíz cuadrada de 1 es para mí 1. Raíz cuadrada de sen cuadrado de x va a ser para mí sen cuadrado de x. Voy a copiar las mismas raíces que he encontrado y a uno le coloco el menos y a alguno le coloco el más. Es la única diferencia, ¿no?
A uno le coloco el menos entonces y a otro le coloco el más. Y ya está resuelto ese caso de factorización. Ahora en la parte de abajo voy a copiar tal como está. Sería entonces 1 menos ten de x todo al cuadrado. Ahora sí yo puedo simplificar porque tengo las mismas cantidades. Tanto 1 menos sen de x, que es todo esto, se va a ir con uno de estos que está al cuadrado. Me va a quedar 1. Entonces en la parte de aquí, lo haré, aquí lo continuaré por favor ya, para que puedan observar. Entonces, ¿qué me quedaría? En la parte de arriba me quedaría solamente 1 más sen de x. Y en la parte de abajo me queda 1 menos sen de x. 1 menos sen de x. Ahora, como hemos visto aquí, hemos llegado a la misma cantidad. Por lo tanto, este sería el resultado final. Este es el resultado final.